Bien, vamos a continuar con la clase número 13. Clase 13. Capítulo de energía del Segway. Este es uno de los temas más importantes, que al final de cuentas lo van a utilizar mucho más que el F igual M por A. Digamos. Las ecuaciones de energía son aplicables en muchos ámbitos. Entonces voy a definirlos como es habitual y después vamos a investigar un poquito más, ¿ya? Pero, por ejemplo, todos los textos parten con la definición clásica. Caso más simple es si F es constante, F es una fuerza constante, y de un vector desplazamiento, que va del punto A al B, del punto, digamos, A al punto B. Entonces se define el trabajo. Se define el trabajo. Se supone que de la fuerza F, cuando se desplaza de A hasta B, de la fuerza F, al desplazarse de A a B, hay que ser riguroso en eso, entonces uno le coloca trabajo, le podemos colocar aquí fuerza, ¿quieren? Y clarito, eso es igual a F punto D. Es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Para el caso este es simple, en que eso es constante y eso es constante. Por ejemplo, ¿ya? Ese es el vector D, y el vector F, entonces puede ser este, por ejemplo, y se desplaza hacia acá, desplazándose hasta que llega a acá. Ya, eso entonces es el trabajo. Y eso entonces es igual al módulo de F por el módulo de D por el coseno de ese angulito, como definimos en las primeras sesiones. ¿Ya? Caso de F constante, de constante, esa es la manera de hacerlo. Ese es el trabajo. Que, por ejemplo, qué sé yo, si esta fuerza es 10 newton y se desplaza de igual 5 metros, ¿ya? Entonces acá el trabajo desde A hasta B es igual a 10 por 5, 50. Ya, esa es la manera de hacer. Ahora, la unidad de trabajo es, fíjense que es fuerza por distancia, es newton por metro. Un newton por un metro. Un newton por un metro. Ok.
Entonces, eso, un newton por un metro, es lo que llamamos joule o joule. ¿Ok? Entonces, un newton por un metro es igual a un joule, o Julio le llaman en algunos libros. Joule, que tiene una J mayúscula. Okay. Así que esa es la cosa. Ahora, para tener una idea más o menos de lo que es un joule, porque siempre tienen ustedes como ingenieros tienen que tener un feeling de las cosas, ¿no? No puede ser una cuestión abstracta. Entonces uno tiene que tener más o menos una idea de lo que tiene. Por ejemplo, a ver, déjame ver si hay algo por aquí. Acá. Bueno, acá tenemos una lata de algo. Déjeme ver cuánto cuesta esta cosa. ¿Lo veis ahí? Contenido neto 354 centímetros cúbicos. Ya. Acá tenemos la latita. 354 cc. Ya. Ahora, la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, así que estos serían 0,354 gramos. ¿Ya? La masa son 354 gramos. ¿Ya? En el laboratorio se enfrentaron a estas mismas conversiones. Y eso entonces es igual a 0,354 kilos. Porque en un kilo hay 1000 gramos. Por lo tanto, fíjense, el peso de esto es mg. Siempre lo llevamos a kilos, ¿no es cierto?, sistema estándar, para que no tengamos problemas con los ceros ni nada. Como estamos en el campo gravitacional de este planeta, entonces aprovechamos esa unidad de peso que la tenemos a la mano. No tenemos que andar haciendo cosas extrañas. Entonces esto implica el peso de esto es igual a la masa por G, o sea, es 0,354, pongámosle por 10 para no tener que andar haciendo muchas cosas, aproximadamente a 3,54 newton. Ahí tenemos la fuerza. El trabajo es fuerza por distancia, por lo tanto necesitamos fuerza. La masa no nos sirve. Entonces supongamos que yo quiero subir esto a 2 metros. Esta latita la subimos 2 metros. Hasta aquí. Voy a colocar acá, por aquí. Ahí está. Entonces la distancia aquí son 2 metros. Entonces me pregunto yo, ¿cuánto trabajo tengo que hacer para eso? Tengo que hacer un trabajo, una energía. Entonces ahí dice que el trabajo, bueno, acá solamente vale, como vamos a ver enseguida, solamente lo vertical. En este sentido no se ejerce trabajo, solamente vertical. Entonces, de W a B va a ser igual a los 3,54 por los 2 metros. 8, 2 por 5, 10, 1, 3, 6, 12. 7,08 joule.
Ese es el trabajo AB. A ver, ¿es cierto eso? Parece que no. Porque nos falta... Está bien. A ver, revisemos. Son 354 gramos. Esos son 0,3 kilos. Y el peso entonces es 0,3 por 10, sería 354. Y la distancia que subimos entonces es eso. ¿Okay? Eso para que tengan ustedes, como digo, el feeling de lo que es un joule. Bueno, ¿cuántos son 10 joules? Ya, aquí tenemos más o menos la idea. Si tenemos 1 kilo, por ejemplo, lo subimos 1 metro, entonces sería 9 y tanto, ¿no es cierto? Eso también les da una vuelta. Entonces suban ustedes, tomen una botella, qué sé yo, con agua de 2 litros, lo que sea, y súbanla 1 metro para sentir cuánta energía es la que gastan. Ahora, pendiente de eso, no lo hemos hecho todos los días. Pero ahora tienen que ver el número, para que se les quede más o menos ahí en la conciencia. Pero son de ese orden de magnitud. 7,08 joules se necesita para eso. Ok. Entonces, veamos un poco más. Bueno, aquí hubo 2 fuerzas. Una la fuerza peso y la otra la fuerza que hicieron ustedes para subirlo. Esta que está aquí, que es más, es la fuerza que se aplicó. Trabajo de la fuerza aplicada. ¿Ya? No olvidarse de eso, porque acá está la lata, ese es su peso, y para subirla hay que aplicar ese de acá. Esta fuerza que está empujando hacia arriba. Por lo tanto, fíjense, va hacia arriba, por lo tanto es positivo. En cambio, el trabajo efectuado por el peso es negativo porque va retrocediendo eso. Veámoslo acá con un ejemplo. Si F es igual, el módulo F es igual a 3 newton y D es igual a 5 metros, la fuerza vale 3 y D es 5. Entonces, por ejemplo, el caso Y, supongamos que F es de este módulo, acá está el D y están colineales. Acá tenemos para acá. Aquí están como al revés. Este es más largo, este es más corto. Pongamos este F, es lo mismo en realidad, no tiene ninguna dificultad. Ya, aquí F y D son colineales, acá tienen dirección, sentido inverso. Acá forman 90 grados. ¿Ya? Esos son los casos clásicos. Entonces, aquí, bueno, este A y este B, el trabajo AB va a ser igual a... Volvemos acá. Volvemos acá. Entonces nos queda módulo F por módulo de D, ¿no es cierto? Queda 3 por 5 y por el coseno de 0. Por lo tanto queda 15. O sea que son colineales. En cambio, en este de acá, el trabajo AB va a ser 3 por 5 por el coseno de 180. Miren, acá está ese ahí.
por el coseno de 180, y eso es menos 1, así que en este caso sea menos 15. Y acá el trabajo WAB forma 90 grados, ya sabemos, ¿no es cierto?, que cuando el 90 el coseno vale 0, así que esto vale 0. Y si hay intermedio, entonces se lo multiplica por el coseno correspondiente. Eso es lo básico. Pero fíjense que para que no se equivoquen, este es un producto punto. Por lo tanto, le asigna dos vectores, un escalar. No es un vector. Fijan, aquí toma un vector, que es el D, otro vector que es F, y hay una función que a esos dos le asigna un número. Este. Y ese número puede ser negativo o positivo. ¿Ya? Positivo porque aparte de los módulos está el coseno, y ese entonces expande los. ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo o energía también, son sinónimos. Sinónimos. Está chato. Ya. Ok. Entonces, ya sabemos el caso cuando la fuerza es constante y el desplazamiento es constante. ¿Qué pasa cuando tenemos una curva? Podemos generalizar esto, entonces. Podemos generalizar. ¿Ya? Podemos generalizar. De la siguiente manera. Ya, aquí tenemos una curva, ese es A y ese es B, y hay entonces una curva gamma, hay una fuerza que va cambiando su dirección y su módulo, puede partir así, después se cambia para acá, en fin, va haciendo un montón de cosas. Ya, este es F, pero ahora F depende del R. Haciendo cosillas. Bueno, lo que se hace es, como lo hacían, digamos, los antiguos griegos, ¿cierto? Se separa esta cosa aquí en hartos pedacitos. ¿Ya? Y entonces se supone que entre estos pedazos chiquititos, acá por acá, el F no cambia mucho. ¿Ya? Supongamos que sea ahí. Es el F del RI. ¿Ya? Aquí esta curva está en algún. Ese punto, a partir de este, está ahí en RI, entonces tenemos F de RI. Entonces hay un trabajo delta FRI, ¿cierto? Aparece ahí asociado en ese pedacito. Vamos a asociarlo acá, asociado a este, lo vamos a asociar acá, hay un trabajo sub I, que es igual a F de I punto delta R sub I. Delta R sub I, hagamos un zoom aquí. Ahí está. Entonces, este es delta R sub I. Y ese es F sub I. Cortarlo, cortar pedacitos y entonces nos queda eso. Así lo habrían hecho los antiguos griegos, porque ya todavía no conocían la integral, pero sabían sumar perfectamente estas cosas. ¿Ya? Los cálculos de área lo hacían sin ninguna dificultad. Lo que pasa es que obtenían series infinitas, ¿ya? Una sumatoria infinita, pero estos hombres sabían su oficio, así que no había problema. Ok. Entonces, vamos a colocar aquí, por lo menos la expresión, cuando la trayectoria es curva,
Cuando la trayectoria se escribe en gamma. Cuando la trayectoria es curva y el f cambia, entonces el trabajo AB va a ser, pongámosle, la sumatoria de i igual 1 no sé a cuánto, a n de f sub i por delta r sub i. Este es el trabajo aproximado. El trabajo aproximado. Entonces, ¿cuándo se hace exactamente igual? Tomando límite. Bueno, ustedes ya saben tomar límite, así que no hay problema. Tomando el límite con delta RI tendiendo a 0 vector, entonces esta cosa nos queda el trabajo AB, se nos transforma en la integral de AB de f punto dr. Esa es la expresión general que se ocupa en este curso y en todos los otros cursos. Nosotros no vamos a ocupar esta, digamos, de forma práctica, pero me interesa esto para la parte conceptual, la necesitamos. ¿Ya? Pero esencialmente es esto, dividirlo en hartos pedazos y después tomar el límite de eso. Vamos a hacer un ejemplo después para que lo vean. Okay. Ya. Entonces vamos a obtener algunas expresiones que se denominan teoremas de energía. Teoremas de energía. Son 3 teoremas y nos van a servir para encontrar un montón de soluciones, mucho más fáciles que con los métodos anteriores. Los métodos de dinámica son un poco tediosos y largos. Ya. Un poquito al paso. Entonces, veamos. ¿Cómo lo vamos a hacer de forma más simple? Vamos a hacerlo unidimensional para que no haya problemas. O sea, la cosa es igual, ¿no? Pero más o menos la cosa es la siguiente. Unidimensional. Vamos a tener que el trabajo desde A hasta B, ¿ya? El trabajo desde A hasta B va a ser la integral de AB de f punto dr. Créanme esta parte, después la vamos a volver a hacer. Entonces, integral de AB, este lo vamos a hacer como f por dx. ¿Ya? Aquí hicimos una simplificación. Seguimos por acá. Pero fíjense que f es igual a m por a. Así que lo reemplazo acá, me queda m por a y por dx. Ya, m por a y por dx. Saco m para afuera. Acuérdense que esto es una sumatoria, así que aquí esto en realidad también esto que hay también es una SY. Cuando hay integral usan S, que es la suma, y cuando es discreta usan la sumatoria, que es la misma letra. Entonces esto m, pero la aceleración es igual a dv a dt. Ya, aquí hay un poco de cocinería matemática. Dv a dt por dx. Sigamos acá y vamos a tener lo siguiente. Estos pasos no los necesitan, no los vamos a ocupar en el curso, pero para que tengan el paso, así se hace, ¿ya? Eso se ve después en el curso de mecánica superior. Entonces, esto es igual a
m integral de a a b, y hacemos el siguiente truco. Este dt que está aquí lo vamos a colocar para allá. Me va a quedar db por dx a dt. Pero dx a dt es b. Así que nos queda b por db. Aquí está la cosa. Todo este artilugio fue para llegar a esto. Ahora, la integral. ¿Cuál es la expresión de la integral? La integral es encontrar una función tal que al derivarla me dé lo que está aquí. Entonces uno se pregunta, ¿qué función del tiempo, al derivarla me da b? Obviamente entonces eso es igual a b cuadrado medios. Esto es mb cuadrado medios. Si yo derivo b cuadrado, me queda 2b con el d se va. Y esto hay que evaluarlo entre a y b, como se nos va a enseñar en matemática. Así que esto es igual a m b sub b cuadrado medios menos m b sub a cuadrado medios. Partimos con el trabajo aquí, recordando, f.dr lo simplificamos acá, el f es igual a m por a, y finalmente llegamos a esto. Hay otra forma de hacerlo en realidad, pero esta es la más directa, a pesar de estas pequeñas cosillas de acá de matemáticas. O sea, el trabajo de una fuerza, acá es cualquier curva, dice que es igual a este término menos ese término. Y como eso aparece muy a menudo, entonces eso se le llama energía cinética. Este sería K sub B y este sería K sub A. ¿Ya? Porque aparece esa cuestión a cada rato, entonces se define como energía cinética. Ya, eso es uno de los grandes logros de Bernoulli, podría haber sido, bueno, también Galileo participó en eso, aunque no se dio cuenta mucho, él no trabajó con la masa. Pero esto es fundamental, del año 1700 hacia adelante ya se hizo generalizado. Antes no se sabía, ¿no? Newton y los anteriores no se dieron cuenta de esto. Solamente el F igual a m por a, más o menos así, por impulso, pero esto es posterior. Entonces, definimos la energía cinética K. Entonces K va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que el trabajo este de aquí podemos expresarlo entonces como el trabajo AB. Bueno, aquí voy a colocar todas. ¿Por qué todas? Porque puede haber mucha fuerza actuando sobre una partícula y finalmente lo que hace trabajo es la resultante. Así que podría ser más de una. Aquí lo hicimos solamente para una, para no complicar el desarrollo. Entonces dice aquí, que esa es la ley, que es igual a K sub B menos K sub A. ¿Ya? Y ese digamos que sea el primer teorema, no sé, pero acá teorema. Así se conoce habitualmente. El primer teorema de la energía, y es muy importante, dice que el trabajo en una trayectoria cualquiera es igual a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. O sea, el trabajo se transforma en energía cinética. ¿Ya? Terminemos entonces esto con un ejemplito.
Y eso por ahora. Es muy fácil de aplicar y se obtienen muy buenos resultados, digamos, con suma y resta nomás. En el caso de las ecuaciones F igual a M por A, en muchos casos hay que integrar, hay que hacer una serie de cosas como hemos visto antes. En cambio, cuando trabajamos con energía, prácticamente nunca hacemos integrales, porque la integral ya se hizo. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones son mucho más simples, porque son ecuaciones algebraicas, sumas y restas. Así que si uno puede hacer un problema por energía, entonces háganlo ahí. Es preferible hacerlo por energía que por resolver las ecuaciones dinámicas. Excepto cuando no se puede hacer de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, qué sé yo, tienen acá un bloque, así una cuestión, 12 kilos, y ustedes le aplican una fuerza de 7 newton, ¿ya? Y eso lo aplican durante una distancia de 8 metros. ¿Ya? 7 newton lo aplican a 12 kilos, se supone que no hay roce, sin roce, y entonces queremos saber acá, ¿con qué velocidad va allá? Se aplicó eso constantemente. Aplicamos el primer teorema. El primer teorema dice que el trabajo entre A y B, o sea, pongámosle un A aquí y un B acá, el trabajo entre A y B, bueno, pongámosle de todas, pero aquí hay una sola, que es esta. Ahí también está la fuerza esta de acá. Y también está el peso. Pero está formando 90 grados, por lo tanto, esta solamente del eje que está aquí. Descontamos esta que está a 90 grados y la otra. Si tuviera, por ejemplo, un plano inclinado, como va a ver en otra ocasión, entonces ya aparece la normal. Perdón, puede ser el peso. El peso. Acá la normal no, porque tendría igual, siempre sería perpendicular, porque está sin roce. Entonces, el trabajo AB, por una parte, sería los 7 por los 8, o sea, 56 joules. ¿Ya? Porque está ahí y el desplazamiento también está allá. Son paralelos. Entonces, estos 56 joules tienen que ser igual, esto tiene que ser igual a la energía cinética en B menos energía cinética en A. Ya, supongamos que acá no lo dijimos, pero B sub A es igual a 0. O sea, está detenido el bloque. Empezamos a empujar. Si esto es 0, significa que la energía cinética en A es 0. Y K sub B va a ser un medio de la masa por B sub B cuadrado. Y estamos listos entonces. ¿Se fijan? Tenemos acá el trabajo realizado, F por la distancia, que son estas de aquí, y por otra parte tenemos que tiene que ser igual a eso. Así que de ahí sale el resultado. ¿Ya? Volvemos acá. Acá entonces el resultado final sería que 56 tiene que ser igual a un medio de la masa, que son 12, por B sub B al cuadrado. Así que de ahí nos sale que B sub B cuadrado es igual a 56, bueno, estos son 6 dividido por 6. B sub B es igual a la raíz entonces de
de eso. 56 sextos son 3 y estos son 23, 23, 28, 28. 28 tercios parece que fuera. 2 son 3 y... ¿no? 2 por 16, 2. Ya, ahí está. Eso sería entonces metros por segundo. Así que usan siempre Newton, metros por segundo, y les va a dar entonces el resultado correspondiente. Joules. Ok, con eso entonces hemos revisado el primer teorema, que es el más general de todo, que se aplica para todas las ocasiones. Los que sigan van a ser ya para fuerzas conservativas y para fuerzas disipativas, que tiene que ver con el laboratorio que tienen que hacer esta semana, justamente. Así que eso. Ya, quedamos hasta acá, entonces, cuídense.